Buenos días, mi nombre es Micaela Cavallo y les voy a estar hablando un poco sobre el trabajo titulado Estudio de la transferencia de calor en ventanas mexicanas en condiciones de clima frío mediante una cámara de ambiente controlado. El trabajo es de Ingrid Jiménez y lo realizó en el 2012. En la mayoría de las aplicaciones de edificios en la vida cotidiana tenemos que el conocer los parámetros de transferencia de calor de los componentes a utilizar permite realizar mejoras en el diseño de manera que se incremente el aislamiento que puedan conducir a ahorros de energía importantes. Tenemos que en este trabajo se van a estudiar ventanas representativas de México, construidas en aluminio, fierro, PVC y madera. Son ventanas fijas con vidrio claro de 6 milímetros. Se utilizó para la experimentación una cámara de ambiente controlado tipo hotbox que evalúa el coeficiente global de transferencia de calor, el factor U. Se establecieron condiciones de prueba para clima frío con una temperatura de 25 grados para el interior de la habitación y una temperatura entre 11 y 14 grados para el exterior. Se tiene que tanto para la caracterización de la cámara como el procedimiento seguido es según las normas ASTM. Como conclusión, se obtuvo que el PVC presentó el valor del factor U más bajo y la ventana de aluminio presentó el valor más alto, es decir, una mayor conductancia, con lo que se pudo concluir o evidenciar que la ventana con un marco de PVC es mejor aislante para edificaciones en clima frío. En esta última década, el cambio climático global representa un tema bastante preocupante, por lo tanto, han surgido políticas de fomento al uso de tecnologías limpias para la generación de energía que permitan la optimización del consumo energético. Una respuesta a esta preocupación son las viviendas eficientes, las cuales aprovechan al máximo los recursos climáticos y energéticos del lugar para alcanzar el confort en forma natural. Lo logran consumiendo menos energía que las viviendas convencionales y reduciendo las dependencias de medios artificiales de refrigeración y calefacción. Tenemos que las ventanas son una de las principales componentes de una vivienda, de una edificación. Conectan el interior con el exterior y permiten refrescar la misma. Pero tenemos que también representa una de las pérdidas o ganancias de calor más importantes en la edificación. Pueden alcanzar hasta un 50%. Los calorímetros que simulan las habitaciones a escala y las cámaras de ambiente controlado permiten evaluar este tipo de ganancia o pérdida. En este caso, en el caso de este trabajo, se utilizó lo que fue la cámara de ambiente controlado Hotbox. El objetivo general del trabajo fue estudiar la transferencia de calor de ventanas con diferentes marcos mediante sus coeficientes globales de transferencia de calor, utilizando una cámara de ambiente controlado Hotbox en condiciones de clima frío entre 11 y 14 grados centígrados. Los objetivos específicos fueron estudiar las ventanas con 4 tipos de marcos que ya mencionamos anteriormente, que fueron de madera, PVC, fierro y aluminio. Tenemos que también otro objetivo fue familiarizarse con el funcionamiento del hotbox, adecuar la cámara para el clima frío y por último determinar los parámetros que caracterizan las ventanas con diferentes marcos, coeficientes de pérdida, flujos de calor, entre otros. Hablando un poco de lo que es la transferencia de calor en ventanas, tenemos que mencionar lo que es la conducción. El flujo de calor por conducción ocurre entre los principales vidrio y marco. El vidrio, al absorber energía, aumenta su temperatura. Este genera flujos de calor en dirección normal de la superficie interior o exterior de la habitación y también hacia el marco. De la misma forma ocurre en el marco. Aumenta su temperatura interior o exterior y también lo hace en dirección al vidrio. Esta región es la región de interacciones entre el marco y el vidrio. Eso lo podemos ver en la figura allí presente. De acuerdo a la ley de Fourier, para una placa plana unidimensional, la ecuación general de conducción se expresa como está allí. Q de conducción en el plano X va a ser igual a la conductividad térmica del material por el gradiente de temperatura en la dirección X. Ahora hablemos un poco de la convección en este proceso. En el caso de transferencia de calor por convección, esta sucede entre el aire del ambiente y la ventana. Las temperaturas del interior y exterior de una habitación se establecen como condiciones de prueba para evaluar una ventana.
Sin embargo, los coeficientes de transferencia de calor convectivos no son tan sencillos de especificar debido a que se debe considerar la geometría de la superficie, la naturaleza del fluido y la variación de las propiedades termodinámicas del mismo. Tenemos entonces que la norma ISO 15099 determina que la transferencia de calor por convección en el lado interno de una habitación ocurre primero por convección natural, para el lado exterior se da por convección forzada y en el intermedio, ¿verdad?, se da por conducción. Eso lo vemos allí en la figura que nos muestra el flujo de calor por convección a través del vidrio y del marco. Ahora bien, ¿qué es el coeficiente global de transferencia de calor o factor U? Los distintos coeficientes de transferencia de calor pueden ser combinados en un coeficiente global de transferencia de calor, por lo que la tasa de transferencia de calor total puede calcularse a partir de la diferencia de temperaturas. Para facilitar la comparación y clasificación de los componentes de edificios como muros, ventanas, puertas, domos, entre otros, se utiliza el factor U. El factor U describe la razón de flujo de calor a través de una ventana. Además, es el modo estándar de cuantificar el valor de aislamiento. Pero según la ISO 15099, el factor global o factor U se encuentra en función de lo que es la transferencia de calor por conducción, convección y radiación térmica, el área y las diferencias de temperatura interna y externa. Además, el factor U se relaciona con la resistencia térmica total de un elemento, siendo este igual a 1 entre la resistencia total por el área, donde la resistencia térmica total es la suma de las resistencias interna, externa y ejercidas por la ventana. Los coeficientes H del exterior y H interior se determinan por la suma del coeficiente convectivo y radiativo térmico al exterior e interior de la ventana. Metodología de trabajo. Podemos ver en la figura el aparato tipo hotbox sin cámara de guarda que se utilizó en el experimento. Se ve allí el ambiente, se ve que posee una cámara de medición, una cámara de ambiente y se ve cómo se consideran las pérdidas por las paredes, el suministro de energía, dónde se coloca la muestra, hacia dónde se dirige el flujo de calor en la muestra y las pérdidas en los costados. El modelo experimental se implementó considerando los requerimientos y procedimientos indicados en las normas ASTM C 1363 para la puesta a prueba del aparato tipo hotbox y la norma ASTM C 1199 para la evaluación del factor U de ventanas. Para llevar a cabo la evaluación de las ventanas, el equipo experimental está compuesto por el aparato tipo hotbox, que se compone de una cámara de medición, de una cámara de ambiente y de un panel de pruebas, como vimos en la figura anterior. Además, un sistema de acondicionamiento de la temperatura del aire y un sistema de control y adquisición de datos. En la figura que podemos ver en la presentación se puede ver más detallado el modelo experimental. Tenemos que está constituido por el aparato tipo hotbox que ya se detalló anteriormente. Tenemos un sistema de adquisición de datos, ¿verdad? Y tenemos un sistema de acondicionamiento de las temperaturas del aire. La experimentación se realizó en 3 etapas. En la primera etapa se caracterizó la cámara de medición, es decir, se determinó el factor U característico de las paredes bajo las condiciones de prueba similares a las establecidas para las ventanas. En la segunda etapa se calcula el U del panel de prueba utilizando una muestra de referencia de características térmicas conocidas. La muestra de referencia se coloca en la abertura del panel de pruebas como si fuera una ventana a evaluar. Por último, se determina el factor U característico de las ventanas, a partir de los factores U de la cámara de medición y el factor U del panel, debido a que a partir de estos se calculan los flujos de calor respectivos, después se determina el flujo de calor a través de la ventana y por último el factor U de la ventana. El algoritmo seguido durante la experimentación fue el siguiente. Para la caracterización de la cámara de medición, tenemos que los datos disponibles eran el alto, el ancho, el borde interior, el espesor de la cámara de medición. Las mediciones realizadas fueron el voltaje, la corriente, las temperaturas de la cámara de medición, de la cámara ambiente y del laboratorio. Los cálculos realizados fueron el área efectiva, el flujo de calor de entrada y salida y el factor U de la cámara de medición. Para la caracterización del panel de pruebas tenemos que los datos disponibles son el área efectiva y el factor U de la cámara de medición, ya calculados anteriormente. También el área y el factor U de la muestra, conocidos, ¿verdad? Y el alto y el ancho del panel. Las mediciones realizadas fueron el voltaje, la corriente, las temperaturas de la cámara de medición, de la cámara ambiente y del laboratorio.
Los cálculos realizados fueron el área del panel, el flujo de calor de la cámara de medición, el flujo de calor de la muestra, el flujo de calor y el factor U del panel. Por último, para la evaluación de las ventanas mexicanas, tenemos que los datos disponibles eran el área efectiva y el factor U de la cámara de medición, buscados en la primera etapa, el área y el factor U del panel buscado en la segunda etapa. Las mediciones realizadas fueron el voltaje, la corriente, las temperaturas de la cámara de medición, de la cámara ambiente y del laboratorio, y los cálculos realizados fueron el flujo de calor de la cámara de medición, el flujo de calor del panel, el flujo de calor de la ventana, para obtener o determinar lo que es el factor U de la ventana. Resultados. Caracterización del aparato tipo hotbox. Para lo que fue la cámara de medición, tenemos que en la figura se muestra el modelo físico utilizado. Tenemos que se consideró para la cámara de medición una temperatura de 28,3 grados centígrados y para la cámara de ambiente una temperatura a 13 grados centígrados. Esto conforme a los datos presentados por Medina en el 2009. En la tabla se presentan los parámetros de la caracterización de las paredes de la cámara de medición. Tenemos que se saca un promedio de la temperatura de la cámara de medición, de la cámara ambiente, del laboratorio. Tenemos que se sacaron los promedios de las transferencias de calor y también del factor U. En la prueba que se realizó se promediaron las mediciones cada hora para la determinación del factor U pérdida, considerando el intervalo de tiempo en el que aproximadamente se establecieron las temperaturas al interior del aparato tipo hotbox. De los resultados que se muestran en la tabla se observa que del calor que se agrega más del 50% se pierde a través del panel. Se determinó que la incertidumbre de la prueba para la caracterización de las paredes de la cámara de medición fue del más o menos 0,2 watt metro cuadrado grado centígrado. Por lo tanto, se tiene un factor U de pérdida de 1 más o menos 0,2 watt sobre metro cuadrado grado centígrado. Para lo que fue la caracterización del panel de prueba, tenemos que se colocó el panel de prueba entre las dos cámaras y en la que tiene en el centro se colocó una muestra de poliestireno extruido de 0,6 por 0,6 centímetros con un espesor de 0,025 metros, es decir, 1 pulgada, con un factor de U de 1,1 watt metro cuadrado grado centígrado. Para esta prueba se establecieron condiciones de temperatura de 28,8 grados centígrados en la cámara de medición y 11,2 grados centígrados en la cámara ambiente, como se muestra en la figura presentada. Los resultados obtenidos se vacían en la siguiente tabla. En él se van a encontrar los parámetros de la caracterización del panel de prueba, tales como la temperatura de la cámara de medición, de ambiente, de laboratorio, las pérdidas de calor y el factor U del panel. De la tabla se observa que el 45% del flujo de calor agregado se pierde a través de las paredes de la cámara de medición. Tan solo el 17% pasa a través de la muestra de poliestireno extruido y el 38% a través del panel de pruebas, el cual es el dato que nos interesa para el cálculo del factor U del panel. Al igual que en la caracterización de la cámara de medición, se promediaron por hora los datos obtenidos a partir de la medición. Para la determinación del factor U del panel se calculó el factor a partir de los datos obtenidos, dando 0,6 más o menos 0,2 watt metro cuadrado grado centígrado. Una vez caracterizado la cámara de medición y la cámara de prueba y calculado los U correspondientes para cada una de ellas, se obtiene lo que es la caracterización de las ventanas representativas de la República Mexicana, calculándose el factor U para cada uno de los materiales antes mencionados: aluminio, fierro, PVC y madera. En cuanto al cálculo del factor U de la ventana de aluminio, tenemos que luego de obtener las mediciones de temperatura y de las pérdidas de calor, se calculan los U para el aluminio, obteniéndose un promedio de 6,4 para la prueba 1 y 5,4 para la prueba 2. En cuanto al cálculo del factor U de la ventana de fierro, tenemos que este dio en la prueba 1 4,9 y en la prueba 2 4,7, el valor promedio. Para la ventana de PVC tenemos que el cálculo del factor U dio 2,2 para la prueba 1 y 2,1 para la prueba 2, valores promedio.
Luego se comparan los resultados experimentales del factor U de las ventanas evaluadas con los valores reportados por Medina en el 2009. Se puede ver en la gráfica dichos valores, siendo la curva de un verde más oscuro los resultados del trabajo actual y los de la verde claro los resultados obtenidos por Medina en el 2009. De acuerdo a los resultados experimentales, los factores U de la ventana de fierro, de la ventana de madera y la ventana de PVC que fueron reportados por Medina en el 2009 son válidos con el presente trabajo en un intervalo del 20%, con excepción de la ventana de marco de aluminio que tiene un 26% de diferencia. Luego se comparan los resultados experimentales del factor U del presente trabajo con los reportados por Vicente en 2009. En la gráfica se puede observar la presencia de dos curvas, una morada, que son los resultados obtenidos por Vicente en el 2009, y una verde, que son los resultados obtenidos en el presente trabajo. Se observa de los resultados obtenidos que la ventana de aluminio presenta una diferencia del 3.3%, la ventana de fierro de 18.6%, para la ventana de madera una diferencia de 15.8% y la ventana de PVC no presenta diferencia. Esto se debe a que se maneja una diferencia de temperatura de aproximadamente 11 grados centígrados en los estudios realizados. También se puede observar que la curva de Vicente es mayor que la de Jiménez o del presente trabajo y posiblemente se debió a que en el trabajo de Vicente se manejó flujos de calor de entrada de alrededor de 140 watts. Se puede concluir entonces lo siguiente. Se realizó la evaluación experimental de coeficiente global de transferencia de calor o factor U de 4 ventanas con diferentes marcos representativos de México, utilizando un aparato tipo hotbox bajo las condiciones de prueba de clima frío en la República Mexicana. Las 4 ventanas tienen marco de aluminio, fierro, madera y PVC con un vidrio claro simple de 6 milímetros. También se caracterizó la cámara de medición del aparato tipo hotbox y se obtuvo un factor de pérdida de 1 más o menos 0,2 watt metro cuadrado grados centígrados. Este valor es similar al reportado en Vicente 2009, el cual habla de la buena funcionalidad del aparato y que a pesar del tiempo se ha mantenido en buen estado. También se realizó la caracterización del panel de pruebas utilizando una muestra de referencia hecha de una placa de poliestireno extruido de 0,6 por 0,6 metros, obteniendo un factor U para el panel de 0,6 más 0,2 watt metro cuadrado grados centígrados. Con este resultado se concluye que el panel de prueba permite un flujo de calor mínimo entre la cámara de medición y de ambiente. También se tiene que el factor U calculado para los 4 tipos de ventanas resultó de la siguiente manera. Para la ventana de aluminio se obtuvo un factor U de 5,9 más o menos 0,9 watt metro cuadrado grados centígrados. La ventana de fierro un factor U de 4,8 más o menos 1. La ventana de madera un factor U de 3,2 más o menos 0,8 y la ventana de PVC un factor U de 2,2 más o menos 0,9. A partir de lo anterior, se puede decir entonces que la ventana de PVC proporciona el mejor aislamiento de hasta un 63,6% con respecto a la ventana de aluminio. También se observó un buen aislamiento de la ventana de madera de hasta 45,8% con respecto a la ventana de aluminio. Entre la ventana de madera y la de PVC existe una diferencia de hasta un 32,8% de aislamiento, siendo la de PVC mejor aislante. Por otro lado, tenemos que cuando se compararon los resultados experimentales del factor U con el estudio teórico reportado por Medina en el 2009, se concluye que los resultados teóricos del factor U para la ventana de fierro, madera y PVC se validan. Y por último, al comparar los resultados experimentales reportados por Vicente en el 2009 y los del presente trabajo, se llegó a la conclusión que en ambos trabajos se obtuvieron resultados cercanos, debido a que manejan una diferencia de temperatura de aproximadamente 11 grados centígrados y utilizaron las mismas muestras.